Hola, bienvenidas a una nueva clase. Mira, el día de hoy te traigo un texto. Vamos a leerlo, ¿te parece? El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se debió a la migración de los súbditos de la reina Victoria hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales que tuvo Inglaterra durante el siglo XIX. Bien, ahora te pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? Otras preguntas que vas a ir analizando, ¿de qué trata el primer párrafo? ¿De qué trata el segundo párrafo? Ahora te pregunto, ubicámonos en el primer párrafo. ¿Cuál es la idea más importante del primer párrafo? ¿Y cuál será la más importante del segundo párrafo? ¿De qué estaremos hablando? ¿Qué tema abordaremos en nuestra sesión de hoy? Cuando te digo de qué trata todo el texto, ya lo sabes porque lo hemos estudiado en la sesión anterior. Todo el texto, cuando decimos así, hablamos del tema. Y cuando te digo de qué trata el párrafo 1, de qué trata el párrafo 2, te estoy hablando del subtema. Y cuando te digo de qué es lo más importante que dice el párrafo 1, te estoy hablando de la idea temática. Pues bien, el día de hoy abordaremos la sesión, identificamos el subtema y las ideas temáticas en los textos que leemos. Empezaremos por abordar el subtema. ¿Qué será el subtema? ¿Qué será el subtema? ¿Recuerdas qué pregunta te hice? Cuando quería saber qué era el subtema, ¿de qué trata el párrafo 1? Pues bien, el subtema es un aspecto del tema. Antes de seguir con el subtema, ya te habrás dado cuenta cuál es el tema del texto leído. Pues el tema del texto leído, muy bien, es el fútbol. Correcto. Ahora, ¿qué es el subtema? El subtema es un aspecto del tema que se desarrolla en cada párrafo, ¿verdad? ¿Y cómo lo redactamos? Lo redactamos en un grupo nominal, en un grupo o una frase nominal. La sesión pasada también abordamos esa parte. ¿Qué pregunta le hacemos para reconocer al subtema? Le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué trata el párrafo? ¿Cuántos párrafos tenemos aquí? 1, 2. Tenemos 2 párrafos. Veamos entonces de qué trata el párrafo 1. Nos ubicamos en el párrafo 1 y vamos a determinar qué aspecto del tema del fútbol se aborda en el párrafo 1. Leemos. El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. ¿Ya te diste cuenta qué parte del tema se aborda aquí? Es decir, ¿cuál es el subtema? Vamos analizando. Perfecto. En este primer párrafo se aborda el origen del fútbol. Está correcto. El origen del fútbol. Ahora, nos ubicamos en el segundo párrafo. En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se debió a la migración de los súbditos de la reina Victoria hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales que tuvo Inglaterra durante el siglo XIX. ¿Te fijaste?
de qué trata el segundo párrafo. Es decir, ¿cuál es el subtema del segundo párrafo? Vamos analizando. Correcto. El segundo párrafo trata sobre, como lo habías pensado, la expansión del fútbol. La expansión del fútbol. ¿Te quedó claro? Entonces, retomando, el subtema es un aspecto del tema que se desarrolla en cada párrafo. ¿Cuántos párrafos tenemos aquí? 2. ¿Cuántos subtemas vamos a tener? 2 subtemas. En el primer párrafo se aborda el origen del fútbol. Perfecto. En el segundo párrafo tenemos la expansión del fútbol. ¿Te quedó claro todo sobre el subtema? Muy bien. 3. Bien, es momento ahora de abordar las ideas temáticas. Cuando hablo de idea temática, ¿qué es una idea temática? Recordemos primero qué es una idea principal. Una idea principal es lo más importante que se dice del tema, ¿verdad? Lo más importante del texto y se redacta en una oración. Pues bien, la idea temática es exactamente lo mismo, pero con la diferencia que es lo más importante que el autor presenta para explicar al subtema. Muy bien. ¿Cómo reconozco una idea temática? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice del subtema? Recordemos cuántos subtemas tenemos aquí. 2 subtemas. El origen del fútbol en el párrafo 1 y la expansión del fútbol en el párrafo 2. Muy bien. ¿Cuántas ideas temáticas tendremos entonces? Perfecto, 2 ideas temáticas. Pues bien, ¿recuerdas cómo la clase pasada pusimos en práctica algunas macroreglas o estrategias para ubicar nuestra idea principal? En este caso, también vamos a poner en práctica esas reglas. La primera regla que pusimos en práctica y lo pondremos acá es la regla de supresión. ¿Te acuerdas en qué consiste? Pues como su nombre lo dice, vamos a eliminar o a suprimir las palabras que no tienen ninguna importancia dentro de nuestro texto. En este caso, nos ubicamos en el párrafo 1 y aplicamos la regla de supresión. Nos vamos a ubicar en el párrafo 1. El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. ¿Qué palabra vamos a suprimir, a tachar, a eliminar? El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de ingleses. ¿Cuál es el tema? ¿De qué siempre vamos a hablar? Del fútbol. En el párrafo 1, si el subtema es el origen del fútbol, entonces, ¿suprimiremos esa parte? No, no vamos a suprimir. Sigamos. ¿Será necesario en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo? No, ¿verdad? Empezaremos entonces suprimiendo en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en otras partes del mundo. Sigamos entonces. Está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. Va quedando nuestra primera idea temática, que puede estar implícita o explícita. Muy bien. El origen del fútbol está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. Ahí está nuestra primera idea temática.
¿Te fijaste? ¿Te quedó claro? Aquí tenemos entonces, el origen del fútbol está conectado o asociado a la presencia de los ingleses. Ahí está la idea temática. Ahora nos ubicamos en el párrafo 2 y vamos suprimiendo lo que no es relevante. ¿Cuál es el subtema del párrafo 2? ¿Recuerdas? La expansión del fútbol. En la mayoría de los casos, ¿será necesario? En la mayoría de los casos, vamos a suprimir. Quedaría la expansión de este deporte, en este caso, del fútbol, ¿verdad? Se debió a la migración de los súbditos de la reina Victoria. ¿Es importante? Perfecto. ¿Hay algo aquí que debemos suprimir y que no significa o no tiene relevancia? Cuando migramos, se supone que es hacia nuevas tierras, así que vamos a suprimir esta parte. ¿Cómo vamos quedando? ¿Cómo queda nuestro texto? La expansión de este deporte se debió a la migración de los súbditos de la reina Victoria y a los contactos comerciales que tuvo Inglaterra. Suprimimos también durante el siglo XIX. No tiene mucha relevancia las fechas. ¿Te quedó claro? Muy bien. Como te habrás dado cuenta, tenemos dos párrafos, dos ideas temáticas. La primera idea temática, el origen del fútbol está conectado a la presencia de ingleses. Y la segunda idea temática, la expansión del fútbol se debió a la migración y al comercio inglés. Tenemos entonces nuestro tema principal, el fútbol, nuestro primer subtema, el origen del fútbol, segundo subtema, la expansión del fútbol. En el subtema 1, nuestra idea temática es el origen del fútbol está conectado a la presencia de los ingleses. Y en nuestro segundo párrafo, nuestra idea temática es la expansión del fútbol se debió a la migración y al comercio inglés. ¿Te quedó claro? Todo relacionado a las ideas temáticas y al subtema. Muy bien. Ahora practícalo en el siguiente material que está en la plataforma. Nos vemos en una próxima clase.